Aman los industries, Pretty woman, toma corrupción, pretty woman, pero al menos no gobierna la derecha. Cocaína, cocaína. No es magia, son tus impuestos. No es magia, son tus impuestos, sí, ¿Sí? señor. Pero al menos no gobierna la derecha, ¿verdad? Sí. Subnormal. No, la derecha, porque tú sabes que la derecha no existe, solo existe la ultraderecha. ¿Te has dado cuenta de ese pequeño? Ya no es la derecha, es la ¿Y ultraderecha. los ultra imbéciles qué? Buenas, chavales, ¿qué pasa? Soy yo, Tito Justaque. Y aquí vuestro colega y amigo Reader Reaper alias Thor. Y hoy, como es semana. Bueno, estamos en la semana. Cuando grabamos esto, estamos en la Semana Santa. La intención es subir los Jueves Santos porque hoy vamos a hablar de La Pasión de Cristo. de Mel Gibson. De Mel Gibson. Creemos que es adecuado, no solo por la época, sino por nuestras raíces, nuestras tradiciones y porque somos católicos, creyentes y practicantes los dos. Y no somos de PSOE. No te obligamos a creer ni nada por el estilo. No. Sí. Pero aquí venimos a hablar de cine, Exacto. no a ¿Qué que podríamos hablar de hacer? religión, pero Sí. no vamos a centrar específicamente. No vamos a centrar en la peli, ¿vale? En la que podría ser, de hecho, la última gran película religiosa. No, porque pues, se ve que Silencio. han habido más, pero Quizá- no, a ver, es que Silencio yo no la tendría como una peli explícitamente y únicamente religiosa, ¿vale? No. O sea, cuando yo me refiero a religiosa, me refiero a una película que hable sobre, bueno, porque también entiendas religión como la religión cristiana, ¿no? Sí. O sea, es la última gran película sobre la Biblia, o alguno de los textos de la Biblia, es La Pasión de Cristo. Para mí, sin discusión. O sea, porque es que realmente de para antes han habido películas, pero casi todas son telefilms. Más bien serie. Series. Y ahí Ahora también van a estar de los elegidos, ¿no? hablaríamos, hombre, de los elegidos, de la casa de David, que La está casa de muy David. guay. O en su momento, que esto lo digo yo, ¡la Biblia! ¡La Biblia! Que es que No, se presentaba así, con la Biblia, así al grito pelado. era en plan. ¡La Biblia! Epiquísimo, Sí, disculpe sí, usted. sí. Muy buena la Biblia, por cierto. Básicamente. Si la podéis agarrar para verla, es una serie de 8 episodios nada más. Pero aquí venimos a hablar de cine. Venimos a hablar de Y es cine, cierto ¿no? que podríamos hablar de otro de los grandes clásicos de esta clase de subgénero, Ujú. del cine épico histórico. Podríamos que se habla de los 10 mandamientos, Oh, el príncipe de que Egipto. si Ben-Hur, que si los príncipes de Egipto, que si la mítica miniserie de Jesús de Nazaret. Uy, la tengo. Película. Bueno, tengo todas las que has nombrado, Ahí, incluida pues, Silencio. Efectivamente. Ujú. Pero creo que La Pasión de Cristo, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene, si todo va bien, se estrenaría la secuela, que es Resurrección. Resurrección. Pues sí, pues eso, pues viene bien hablar y recordar este mega clásico que, bueno, todos sabemos que todos quieren hacer como que nunca pasó. Pero fue un exitazo en su momento. Yo una gran recuerdo, película. bueno, para los que seáis jóvenes y o no lo recordéis o no estuvierais vivos cuando eso, hubo mucha polémica con la Pasión de Cristo. Ah, sí. Pero más Intentaron- por cosas externas a Sí, la película, obvio, más también. que por la Bueno, película y misma. también la acusaron de antisemita porque Sí, mostraba como- todo como había sido y quisieron prohibirla, me acuerdo. Quisieron prohibirla en plan, esto no debe salir nunca, oh, qué antisemita, no sé qué y no sé Sí, cuánto. a ver, básicamente la película, por si no la habéis deducido ya, pero a lo mejor no tenéis por qué saberlo, La Pasión de Cristo hace referencia a ese evento de los momentos finales de la vida, bueno, finales entre comillas, Sí. de la vida de Jesucristo, donde se fue apresado, juzgado y ejecutado, ¿no? Sí. Que a ese evento se le conoce como la Pasión de Cristo, ¿no? Sí, La a todo Santísima todo Pasión. el evento que se le suele recordar en el Via Crucis como concepto El Via general Crucis, que exactamente. y en este concepto específico la Semana Santa, cuando se Exactamente. sale a la calle con los pasos procesionales para dar catequesis a la gente. Esa es la función de esos Que pasos. hace ese momento esa referencia a la pasión misma de Cristo, ¿no? Entonces, claro, es un evento que ya en la Biblia, bueno, y en todas las versiones que cuentan esta historia, es tremendamente dramático. O Y duro. Y duro, porque hablamos es a una persona que se la acusa injustamente de algo, se la tortura y posteriormente se la ejecuta. Sí, O no sea, se le permite defenderse, pero fingen que sí. Es súper injusto. Sí, o sea, y tristemente al mismo tiempo es bastante relevante aún a día de hoy, 2000 años después. hombre, o sea, siempre. Lo que pasa es que digamos que los latigazos son más digitales, si se prefiere. Sí, ¿no? O sea, exacto. A ver, lo importante es no quedarse, que es lo más bonito de la película, que es lo que pone Mel al final, es no quedarte con la muerte, porque la Sí. muerte no es el final, la muerte de Cristo es el principio, quedarte con la resurrección. Claro.
Yo podría haceros aquí un desglose, o él también, porque el conocimiento es amplio entre los dos, de qué significa, porque Cristo se dejó hacer lo que se dejó hacer y tal y cual, pero como dijimos antes, vamos a ir a la película, no a intentar convertir a nadie, porque Dios se propone, nunca se impone. El que tenga curiosidad... Eso ya se encarga la ciencia. Exacto, el que tenga curiosidad, pues que me escriba por privado, o busque información, o lo que sea. Sí, sobre ¿vale? todo porque esta parte de la historia de Jesús, es que por eso es importante leer la Biblia, porque hay varias cosas que no terminarías nunca de entender si no tienes el bagaje del Antiguo Testamento. Yo muchas cosas que no entendía hasta que entré en un curso bíblico, y hasta que empezamos a leer la Biblia. Sí, y a escuchar apologistas, y a gente, pero gente que sabe. Que sí, que sabe que tiene que tener un nivel de autismo o algo, porque recordar los pasajes, los capítulos, los versículos y tal, y hacer referencias y empatarlos unas con otros, es complicado. Es gente que tiene un nivel que nosotros, pues, lamentablemente... yo no quiero tener. No, a ver, después de leerte la Biblia varias veces sí que empiezas a recordar ciertas cosas y empiezas a empatar, pero cosas concretas. Y empiezas a ver paralelismos, ¿no? O sea, la pregunta general siempre es, joder, ¿por qué Dios se dejó pasar por todo esto? Pues tiene un simbolismo, un sentido, si te lees el Antiguo Testamento, concretamente... final de Éxodo, Levítico. Sí, ahí, cuando los judíos se van de Egipto, eso tiene una correlación directa con la última cena. El tema de lo que hacían para el perdón de los pecados, el valor del sacrificio para el perdón de los pecados. Si un animal, el sacrificio de un animal es suficiente para perdonar X pecado, que es como vida por pecado, el sacrificio de Dios mismo, ¿cuánto justifica? Exactamente. ¿no? O sea, esos son detalles que si no te has metido, pues no lo acabarás de entender. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo. Sí, película. Dejando eso de lado, a nivel cinematográfico es una de las películas religiosas más hermosamente rodadas que jamás se hayan hecho. Muy impactante. No solo por el impacto, la composición visual. Estas es de estas películas que literalmente durante toda la película tú podrías ir pausándola y tienes cuadros. Directamente hay cuadros. Sobre todo la parte en la que va cargando la cruz. Esas secuencias están repletas de planos que son cuadros. Hombre, ahí él tiene que plasmar. Se ha obligado a plasmar el momento en el que a María se le rompe el corazón. Oh, sí, señor. El momento último en el que el diablo ya no le tienta, sino que se ríe de él. Sí. Y el momento de Juan, el momento de Ptolomeo, que es el que carga la cruz por él. Simeón, perdón. El Cirineo. Que lo obligan a cargar la cruz por él, etcétera, etcétera, etcétera. También hay escenas eliminadas, por ejemplo, está la escena cuando él hinca la rodilla por tercera vez, creo que es cuando consuela a un grupo de mujeres ahí, que dice, no lloréis por mí, mujeres, llorad por los que se quedan aquí, porque si esto le hacen al tronco verde, que no le harán al tronco seco, ¿no? Pero sí salía, por ejemplo, la parte en la que le limpian la cara. Sí, ¿no? eso sí, lo de la Verónica. Es que claro, la película, pocos lo sabrán, pero bueno, pocos, los que han leído la Biblia lo saben, y los que entiendan de la religión como concepto general lo saben. La película esta toma ciertas licencias, pero no sin cierta justificación, me explico. O sea, la película hay diálogos y cosas que no salen en la Biblia, pero que en teoría Mel Gibson añadió por los testimonios de cierta gente que tenía ciertas visiones, ciertos santos que relataban en sus visiones eventos de este momento de la vida de Jesús, ¿no? De Jesucristo. Por ejemplo, el momento ese, que no estoy seguro, pero me imagino que sí, que es el momento que te arrancas a llorar como una perra. Yo lloré muchísimo. Esa película, si eres creyente principalmente, o si eres muy sensible en general, vas a romper a llorar en más de una ocasión. Y yo creo que si no también. Bueno, habrá gente como todo. Pero la escena esa en la que él cae, creo que es por primera vez, María lo ve y recuerda cuando se caía que era niño y tal, y ella va corriendo atrás a abrazar, a levantarlo, que le dice lo de, estoy aquí, hijo mío, y él le responde, ¿lo ves, madre? Yo hago grandes todas las cosas, ¿no? Sí. Y se levanta. ¡Me emociono, joder! Es que es muy bonito. Es muy bonito. Eso, evidentemente, no sale en la Biblia. O sea, eso no se cuenta. Pero funciona en la película. Hay otro momento, creo que es antes de que le diga a Juan, si no recuerdo mal, porque yo hace años que la vi por última vez. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Sí, señor. Que recuerda otro momento que tiene con su madre, antes de hacerse público, siendo carpintero, en el que hace una mesa, como la de hoy en día. Eso creo que viene antes de la película. Y le dice... esta mesa es muy grande. Dice, esta mesa es muy grande y muy alta. Y entonces él le dice, madre, en el futuro la gente comerá mesas así. De hecho así para que la gente pueda apoyarse. Sí, pero dice para que la gente pueda apoyarse, pero ¿cómo va a comer así? No, en el futuro la gente comerá así y tendrá sillas altas.
Como que él ya conoce pasado, presente y futuro. Eso tampoco sale en la Biblia. Y la madre se queda en plan, sí, dice, vas a adorar a toda mi mujer, te digo en serio, y acaban riéndose, ¿no? En un momento pues de comunión y de que es por eso lo confesión. digo, yo creo que ciertos grupos de las comunidades judías, las más, vamos a decir, salvando la distancia, ¿no? Pero las más fariseas, ¿no? Es lo que no entendieron de la película, o sea, se quedaron con la violencia, porque sí, la película es muy violenta. Siguiendo el estilo del director, Sí. es una película, pero es que tiene que ser violenta. A o ver, sea, vamos a ver. inciso, es violenta, sí, por Sí. dos motivos. Primero, porque pasó así. Sí. Y segundo, ustedes tienen que entender una cosa, la crucifixión es uno de los métodos más crueles y asquerosos que se han inventado de asesinato nunca. De ejecución, sí. Era tan cruel que de hecho los ciudadanos romanos, por el simple hecho de ser ciudadanos romanos, no podían ser crucificados. Era un derecho que tenían. ¿Vale? Así que imagínate lo chungo que era. Creo que por eso mismo fue que más adelante decapitan a San Pablo por eso mismo. O sea, porque Porque era ciudadano romano, romano. Sí. y por ende. El tema es que ustedes creen que a Cristo, que eso se muere así, ¿no? Te clavas y te morías ahí. No. A ti te clavan, eso no es mortal. Eso duele un huevo, Claro. pero no es mortal. Y estás ahí aguantando tu peso. Hasta que no puedes más y te Claro, cansas. y hasta que ellos se aburran de ti. Cuando Sí, ellos claro, se aburren evidentemente. de ti, que puede ser dentro Que en la de misma, 3 días que tal en la vez, misma Biblia y en la misma película se da a entender. Es decir, cuando los romanos se cansaban, te partían las piernas. sí, o que sea, te lo que asfixiaran. hace la crucifixión es que por tu propio peso, tu caja torácica oprime tus pulmones y te asfixia. O Sí. sea, te mueres asfixiado. ¿Qué pasa con Cristo? Cristo muere antes, pero por desangramiento. Sí. O sea, si nos fijamos por lo que se ve, por la misma Semana Santa, Sí, y por un análisis, digamos, Sí. a posteriori, siglos después, no, forense, dice, este hombre, si murió tan pronto, es porque se desangró en el camino. Hombre, con la que le dieron normal. Es más, Es más, la supuesta agua que sale es plasma. Exactamente, la tradición nos dice que cuando Longuino, que era un centurión al que mandan a comprobar que Cristo está muerto, la atraviesan el costado con la lanza, ¿no? Esa lanza llegaría al corazón, perforaría, y según la tradición salió agua y sangre, ¿no? Claro, es verdad que cuando tú te mueres desangrado, tu corazón, como medida, digamos, desesperada, empieza a segregar plasma sanguíneo, que es como transparente, o sea, parece agua. Entonces, claro, eso tiene sentido. Pinchó y salió plasma, Claro. más lo que es la sangre, ¿no? Claro. Él no podía, a él no le podían romper las piernas, esto lo sabemos nosotros, Sí. porque hemos leído la Biblia, porque estaba escrito desde hacía miles de años para atrás que no le quebrarían ni un solo hueso. Exactamente. Entonces él murió sin un solo. El cuerpo estaba Sí. destrozado, los músculos Se de la mu- espalda y tal, pero murió- los huesos enteritos. Y además Vale. murió muy prontamente porque es que las heridas eran muy terribles, ¿no? Exacto. Pero, Entonces, pero dejando todo eso de lado, el tema de, pues sí, la violencia, la película es violenta, pero muchos judíos se quedaron solo con ese detalle y no se percatan del mensaje que tenía la película atrás, porque mientras Cristo pasa por todo esto, te van poniendo pequeños flashbacks del Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue un evento en el que Cristo empieza a predicar y empieza a explicar a la gente, digamos, la correcta interpretación de la ley, ¿no? sí. Y dice una cosa que a mí en su momento se me quedó grabado y me costó un montón entenderlo cuando era chaval. Con el paso de los años lo acabé comprendiendo, ¿no? Que es el momento de lo de, sabéis que se ha dicho que tenéis que amar a vuestros amigos y odiar a vuestros enemigos, pero yo os digo que améis a vuestros enemigos y que pidáis por ellos, porque si solo pedís por los que amáis, ¿qué vais a cambiar? ¿Qué mérito tenéis? ¿No? Sí. Entonces, claro, la película no te invita a que odies a los judíos, Sino que los perdone. ¿sabes? Sino que los perdones, ¿me entiendes lo que te digo? Aparte de que no tiene sentido echarle la culpa a la comunidad judía de hoy en día. Claro que no, lo pasó por un hace evento miles de años hace atrás. de 2000 años, efectivamente, ¿no? ¿Entiendes? Igual que no tiene culpa. O sea, Hasta el mismo Cristo en la cruz lo dice, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Exactamente. O sea, que Bueno, pero cuando uno se siente atacado, sí, también es verdad. tiende a ser muy poco Sí. racional. Hombre, eso también es justo que aquellas declaraciones lamentables de Mel Gibson en estado de embriaguez, Sí, bueno. pues no ayudaron. No, para súmale, nada. Pero yo que sé, todos somos súmale humanos. que él es bipolar, realmente es Claro, bipolar. y pasó por un proceso de divorcio complicado, tengo Complicadito, entendido. sí. Entonces, claro, yo entiendo que tal, pero no paguen con la película las frustraciones que puedan tener con tal. Luego está la gente que lo vio como demasiado explícito todo. Bueno, Y me parece correcto que le parezca explícito, pero es que fue un momento mira, explícito. San Juan Pablo ¿no? II en paz descanse le dio su bendición a esa película. Yo no Sí. necesito más. No, peliculón. Es que Peliculón. Yo la he visto varias veces en mi vida. Es Hace magnífico. un par de años que no la veo.
No, yo igual, pero es que... Pero porque cuando la veo lloro mucho. Es que me Sí, duele, es que- me duele el es que corazón. eso, cuando me la veo. duele cuando la veo. Me duele el corazón. El tema es, ustedes pónganse en situación, ¿vale? Les Pero hemos dicho que grandísimo. es una película que visualmente es espectacular. Sí, sí, sí. Está muy Todo, bien, muy bien, muy bien trabajada. la fotografía. Está los grabada en colores, todo. arameo Y latín. y latín. Es decir, todo fue currado. Sí. ¿Vale? Al fin y al cabo es el señor de Apocalipto. ¿Vale? Sí, Háganse, sí, sí. háganse una idea. No, y Braveheart, que hay un... Entonces, y además es converso, es católico converso. O sea, Sí. lo está haciendo con sentimiento, no lo está haciendo para cumplir. Esta película, solo con el protagonista, ¿eh? Yo no te voy a hablar de las presiones de los medios, de la gente que no quería que saliera, tal. Solo el protagonista. Mira, al protagonista se les escapó un latigazo, le hicieron un daño que te cagas, Sí. se le dislocó un hombro, le cayeron 2 rayos encima. 2 durante Sí. el rodaje. Y ya Mel Gibson ya estaba en plan, esto hay que dejarlo, ya está rindiéndose, soltando los brazos. Sí, señor. Y entonces, También es verdad que ningún estudio quería producir nada, Exactamente. qué extraño, ¿no? entonces Jim Caviezel, Sí. que es el que hace de Jesucristo, le llama y le dice, oye, esto tiene que tirar para adelante como sea. Dice, pero ¿y por qué me estás diciendo eso? Dice, porque me acabo de dar cuenta, no había caído hasta ahora, pero me acabo de dar cuenta. Mis iniciales son JC Y tengo y 33 tengo años. 33 años, coño. No, También pero- se convirtió al cristianismo, Jim Sí, Caviezel. sí, sí. O sea, al Pero final... no solo, en esa película hubo un torrente de conversiones, tío. O sea, después- la más bonita es la del personaje, la del actor que hace de Barrabás. Sí. Que no sale nada, solo un momento. Creo que no tiene ni diálogo en la película. No. Tenía una frase. Habla con él en un momento. creo. Barrabás, no recuerdo que es una palabra. Creo que sí, le dice algo como Es que la única no te escena- molesta que tal, no te No. molesta que me cambien o algo así, No recuerdo. no recuerdo que tuviese diálogo, pero lo que pasa es que él tiene un papel muy pequeño. Pero él cuenta, lo puedes buscar por ahí, que en aquella época también estaba pasando por un proceso de divorcio, no sé qué historia, un problema con alcoholismo y con tal, muy jodido. Estaba mal el tipo. Y él cuenta que cuando en la escena se voltea, ¿no? Él tiene que voltearse y mirar a Jim, ¿no? O sea, que está caracterizado como Jesucristo. Y la imagen que tenía de caracterizado le llegó tanto, o sea, fue tan fuerte que se convirtió. Veo mucha gente, mira, en el cine, Y su vida se me en acordó, los sí. cines de Estados Unidos había un tipo que acaba de cometer Es verdad. un delito, delito, un robo, algo así. un robo gordo. Mm. Y le dio por ir a ver la película. Y cuando No sabemos si para apuntarse de la policía lo o que fuera. El Sí. tema es que le llegó tanto que según salió fue y se entregó a la comisaría, tío. O sea, esta película es una película muy importante. Bien. Si no la habéis visto, deberíais verla. Es una peli que toda persona debería ver una vez en la vida. Aunque no creáis, es decir, si dejáis de lado todo esto religioso de lado, cinematográficamente es un peliculón. O sea, es una cosa que está muy por encima de la media a nivel visual, a nivel técnico. La banda sonora está tremenda, tiene planos súper memorables, el casting está increíble, todos los actores están súper bien elegidos. Y te digo, pues, a mí personalmente no encuentro que tenga mala intención en nada. Si te ponen a los miembros del Sanedrín como unos fanáticos medio sinvergüenzas, pero ¿qué A ver, quieres que os diga? O sea, a ver, si tú tienes la Biblia y tal, A ver, es que eran eso. Quitando a ¿Cómo Nicodemo, sí? que Nicodemo se que le veía por intenta la defender, de hecho en la noche. película se ve, no, pero este hombre no... Claro, nada, porque Nicodemo iba por las noches a ver con Cristo y era Sí. alumno de Cristo. O sea, era el Sí. único de ellos que veía quién era. Claro. Que la famosa frase de Nicodemo. El hombre viejo debe morir para volver a nacer, para dar el paso al hombre nuevo. Y entonces él no lo entendía y le decía, Sí, pero ¿cómo va a ¿cómo yo poder- siendo viejo voy a volver al útero de mi madre? Dice, idiota, tú estudias leyes, no lo entiendes, pero lo entenderás. Debe entender. Date cuenta que el Sanedrín era un chiringo. Era un chiringuito al pleno estilo de hoy en día. Pero esto ni siquiera es algo Y fictivo, porque... ellos se si tú turnaban cada año para ser Claro, el sumo sacerdote. pero eso no es nada nuevo. Si tú te ves, ya no la Biblia, si tú te vas a la tradición judía y tal, joder, el pueblo la historia del pueblo de Israel es la historia de un pueblo peleado con su Dios siempre. Hombre, de eso significa Israel, O sea, significa eso. es que literalmente Aquel que breda con Dios. aquel Que breda, que sí. breda con Dios, que Sí. pelea con Dios, que es una referencia a Jacob, ¿no? Pero tú te lees Reyes, Pero te lees todo eso, ahí es es un donde, desastre, pero ahí es donde entra la tío. mala interpretación, porque Claro. la breda de Jacob, que es el que acaban llamando Israel y el que Sí. le da nombre al pueblo de Israel, que es Señor. el nieto de Abraham. Correcto. La breda no es que realmente se fajara con Dios, la breda se hace No, a ver. referencia a la oración incluso en la Yo- noche más oscura. Sí, no, pero aún así, a mí la manera que no me lo explicaron a mí, que se lo escuché a un apologista que se llama Sam Sahoy, es un poco de tío. El tío era de Siria, Sí. converso al cristianismo, ¿no? Ahora católico. Algún día hablaremos de las conversiones en masa que está viendo el mundo musulmán. Y él lo explicaba fácilmente. Vamos a ver.
Dios se pelea con Jacob, ¿no? Y supuestamente Jacob gana. Y él explicaba así. ¿Tú crees de verdad que Jacob podría derrotar a un tipo que solo con tocarte la cadera te deja cojo de por vida? Claro que no. Claro que no. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Cuando tú tienes un sobrino, un hijo, y jugáis a que peleáis, no le dejas un poco de cancha. Claro. Claro, no, porque no te queda hacer daño, no dejas, pues sí, tal, pero le haces recordar quién manda, ¿no? O sea, técnicamente Dios podía, pues creo que podría, o sea, hablamos de el que lo creó todo, pues por supuesto que no se podía ganar algo así, pero es un padre jugando con su hijo, lo que se puede entender de esa manera. Pero de ahí viene tal, y un poco es un reflejo de lo que es el pueblo de Israel, siempre en conflicto con Dios, siempre rebelde, de dura cerviz, cabezota, y eso está reflejado hasta la misma tradición judía, o sea, no te tienes que ir a la Biblia para eso. No, ellos siempre han sido así. Sí, y ellos lo saben, o sea, son plenamente conscientes. Los judíos se conocen bien. O sea, efectivamente, no de hecho, bobos. en defensa también de los judíos tengo que decir que hay una vertiente de los judíos que cada vez es mayor, por lo que tengo entendido, que son los judíos, creo que son judíos mesiánicos. Sí. O sea, son judíos que siguen siendo judíos, se consideran judíos y mantienen la ley y las tradiciones judías, pero te admiten que Jesucristo es el Mesías. Pero porque ahí ellos son judíos porque lo consideran como raza, no como religión. No, y por tradición igual. De hecho, esta Biblia te lo pone. Tú puedes, o sea, los cristianos, supuestamente, en Cristo, es una, vamos a decir, la ley renovada, la ley plena, ¿no? Entonces tenemos otra serie de reglas. No te hace falta que te circuncides ni nada de esto, pero, y lo pone en la Biblia, si tú te quieres circuncidar, Te puedes circuncidar. Sí, puedes, pero ahora tienes que cumplir con toda la ley judía. Claro, con toda. Obvio, o sea, pero vamos a ver, eso por lógica aplastante, o sea, igual pero que si te nos conviertes al Islam. decimos que no lo íbamos a hacer Ya. y lo hacemos igual. Es que la cabra tira al monte. No, es que siempre, a ver, hay cosas que la gente tiene que entender. Como cuando yo te digo lo de JC y 33 es porque Jesucristo se hace público a los 33 años. Monte. Y JC, por Jesucristo, monte. El tema es el siguiente. Tienes lo que intentó Mel Gibson es porque claro, el Nuevo Testamento es enorme. Sí, claro. Entonces dice, bueno, yo Bueno, es verdad que no, a lo mejor no es tan grande como el antiguo, no, pero, obvio. pero, ¿no? pero te da por una peli de 5 horas tranquilamente. Hombre, sí es verdad que a diferencia del Antiguo Testamento, lo que tiene el Nuevo Testamento es que es, digamos, históricamente más concreto. A diferencia Hombre, de lo que... el gran culpable de eso es Lucas. Sí, a diferencia de lo que a algunos les gusta acusar la Biblia por ahí, el Nuevo Testamento está escrito con la sensación de que no me creas porque te lo digo yo. Vete y pregunta a este. De hecho, Lucas, el Efectivamente. Evangelio de Lucas es eso. A diferencia de los anteriores, por ejemplo, cuando hablan de los faraones, faraón es faraón, punto. Claro. O sea, puede ser cualquier faraón, es faraón. Sí, vale, tienes cosas como Nabucodonosor y Sí. cosas así. Pero de Nabucodonosor es trampa, porque Nabucodonosor per se significa rey, entonces realmente no sabes el nombre de Claro, efectivamente, Nabucodonosor. pero en el Nuevo Testamento ya directamente te ponen detalles como esto ocurrió bajo el gobierno del emperador Tiberio. Sí. Gobernaba Poncio Pilato la provincia de no sé qué. Sí. Hay años, hay fechas. Hay nombre, y esto lo encontró Nicodemo. Y en aquella época es en plan Nicodemo, ¿y este sigue vivo? Sí, vive para allá, vete y pregunta. Sí. O sea, la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, está escrito de una manera que es casi como que no te pretende vender un cuento per se. O sea, y es una religión que en el fondo no es créeme porque, bueno, en la vertiente católica, voy a dejarlo así, no es una religión que créeme porque yo siento que es la verdad, no, es en plan créeme porque tiene sentido, o sea, créeme porque prueba. Y claro, en ese sentido, el Nuevo Testamento, digamos que es más rico a la hora de dar un contexto histórico, hasta el punto de que casi podrías decir que son libros históricos. En Hechos de los Apóstoles se va por media Europa y se habla de muchas cositas. Y provincia, y te nombras Entonces, al final, tienes que entender que él cogió parte del Nuevo Testamento, no todo, yo diría mitad, porque lo que es de la muerte, de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo a los cielos para adelante no cogió nada. Exactamente, es lo que toma. Que es lo que viene ahora, se supone. Es que lo que toma es, y me va a perdonar el Papa Francisco, pero él lo que toma realmente es el momento de la victoria de Cristo. Claro. Porque el momento de la pasión y la conclusión de la pasión y luego posteriormente es la victoria de Cristo. Sí. ¿Vale? Digamos que él toma, se podría decir que lo que nos hizo fue un spoiler, se tiró directamente al final
Bueno, al final, entre comillas, A ver, ¿no? él usa la el parte- gran momento del Nuevo Testamento. Usa la ¿no? parte más impactante, que es todo el sufrimiento que él Sí. pasa para como conductor, como hilo conductor, para irte desgranando algún que otro momento Sí. del Nuevo Testamento. Que es No, clave. no lo saca todo. Yo no recuerdo que sea la resurrección de Lázaro, por ejemplo. No, evidentemente que no. No. Casi todo lo que sale es del sale- sermón del monte. Exacto, sale temas de cuando le hablaba a la gente, Sí. que eran tantos a veces que tenía que meterse en una barca. Sí. Por ejemplo, él obvió cosas impactantes, pero que sacando cálculos es que se va la peli a 5 horas, ¿no? claro. No sale, creo que no sale Pedro caminando por encima del agua. No, es... La transfiguración Bueno, de Cristo. bueno, sí, Pedro, un poquito, sí, ¿verdad? Sí, La sí. transfiguración de Cristo Eso tampoco sale. no sale, a menos que cuentes el final como algo así, pero tampoco. No, la transfiguración en el monte Sí no sale, por ejemplo, lo de María Magdalena. Eso sale. Bueno, cuidado, aunque creo que eso es un error muy común, porque técnicamente hablando, ese capítulo de lo de la mujer... Lo del perfume, sí. no de perfume, lo que sale es lo de la adúltera. Exactamente. Hay mucha gente que se confunde y piensa que la adúltera es María Magdalena, No lo es. pero en teoría no es así. María o sea, Magdalena, si yo no recuerdo mal, era una de las hermanas de Lázaro, la más pequeña. es que lo que pasa es que, claro, tengo entendido que en los textos originales está como todo muy pegado y parece que habla de María Magdalena, Sí. pero no es María Magdalena. Que eso ya es para hablar, porque ese momento solamente da para un montón de misterio y especulación por el tema de qué fue lo que escribió Cristo en la arena, ¿no? Pero no es tema del video. Nunca se sabrá, porque Se puede sospechar. se puede sospechar. De hecho, yo escuchando a uno dije yo, tiene sentido que fuese eso. Porque si tú te al final lo vamos a hacer, se siente. Sí. Tú ves que lo que dicen ahí es que estaba Cristo ahí tranquilo, su rollo, y aparecieron todos estos arrastrando a una mujer Para apedrearla, sí. adulta. Hemos pillado a esta mujer en adulterio y la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Ajá. ¿Qué dices tú? Ok, stop ahí. Si nos vamos a la ley de Moisés, que es bastante dura, pero bueno, la época. Si se pilla a dos personas en adulterio, porque obviamente uno solo no va a adulterar, ¿no? Si se pilla a dos personas en adulterio, son los dos Los que tienen que ser apedreados. los que tienen que ser apedreados. Pero ellos solo llevaron a uno. Sí. Entonces Cristo coge y escribe algo que no se sabe lo que escribe, mientras ellos hablan y tal, y le dice, aquellos de vosotros que estén libres de pecado, que tire la primera piedra. Y del más joven al más viejo, Se fueron yendo. se fueron yendo. ¿Qué le escribió? Pues se podría decir que a lo mejor lo que le escribió fue la ley, recordándoles que, ¿y dónde está el otro, hermano? ¿Dónde está el otro que tendría que estar aquí? Decir que defiende la ley de Moisés y después viene a la mujer y dice aquello de mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? Y ella dice lo de no están, señor, yo tampoco te acuso entonces. Sí. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Ya está. Entonces, O al sea, final, Meli intentó hacerlo de una forma fluida y centrado en lo que él quería, que es lo que dice aquí José, la victoria de Cristo, ¿no? Porque realmente el material es muy denso y por eso hasta este momento se habían hecho más bien series, más que películas de la Pasión de Cristo, porque es complicado. Y nunca había sido tan visceral. Exactamente. O sea, era duro, pero no era tan duro. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque se hacía más hincapié en las enseñanzas del maestro y se puede entender. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando tú quieres que la gente cambie el paradigma de su mente y se centre en lo que dije yo al principio, en esto no es el final. Él resucita y aquí es donde empieza todo realmente. Pues tienes que hacerlo de otra forma. Yo creo que eso es lo que intentaba y creo que lo consiguió muy bien con aquel plano famoso de él levantándose Sí, el final de la tumba, ya que quitándose los sudarios y todo, ¿no? Y en pos de eso sacrificó muchas cosas. Sacrificó el Lázaro, levántate y anda. Sacrificó la transfiguración, que para mí es importantísima, que es muy brutal esa escena. Claro, es que lo que tú dices, al final había que centrarse en este Las bodas de momento. Canaán, Las bodas de Canaán, o sea, que fue es su el primer milagro, o sea, milagro. sacrificó Y por cierto, muchas cosas es el por evento eso. que a los protestantes no les gusta rememorar demasiado, porque básicamente es el capítulo que demuestra que la Virgen María intercede por la humanidad. A ellos hay muchas cosas que no Sí, les gusta que les porque digan. en esa parte lo que dice la Virgen María, no se han quedado sin vino, a ver si puedes hacer algo. Y dice, mujer, ¿qué quieres de mí si tú sabes que todavía no es mi momento? Yo No dice nada, nunca dice, entenderé- hacerle caso que lo Nunca arregla. entenderé Sí. a la gente. Es como yo. Mira, este hombre y yo somos muy buenos amigos. Somos hermanos desde hace Sí. 10 años o más ya. Sí. Y yo le quiero un huevo y yo lo sabe. Joder. Es como si yo aquí hablando con él, que además conozco a su mamá, que es una bellísima persona.
Y digo, José, yo te quiero muchísimo, hermano. ¿Cómo te quiero? Te adoro, hermano. Pero tu madre es una puta. Y ya está. Y te quedas tan pancho. Y te quedas tan pancho. Pues los salidos del catolicismo son Los hermanos separados que son sería- eso. Yo quiero mucho a Cristo, pero su mamá es una puta. Ya Eso no está. tiene sentido ninguno, ¿vale? Exactamente. Luego encima, claro, ¿qué pasa? Hay que Y diferenciar entre encima, la gente que ¿sabes cree... ¿sabes lo que da rabia? Que hasta de grupos feministas vienen ataques a lo que dices tú, hermano, si habrá religión, a ver, a lo mejor hay algunas que tengan algo parecido, pero de las clásicas toda la vida, no creo que haya una religión que tenga tan en cuenta a la mujer. Claro que no. Porque por una razón sencilla. O sea, tan importantes son las mujeres que hasta Dios quiso una madre. No, y O sea- más allá de eso, hasta antes de que Cristo viniera al mundo, y esto es histórico, en las mujeres el matrimonio era un contrato. Sí, era un contrato. Era un contrato y era un quítame este problema de encima. A las mujeres no se les permitía trabajar de nada que diera dinero. Vale, podías hacer canastos No, para tu casa, literalmente- podías cocinar, podías hacer ropa, pero tú no podías vender eso, no podías generar. Literalmente eso sí era un patriarcado. Vale, Así que, no podías generar. Entonces, como no podías generar, tenía que generar el hombre y por tanto se te veía como una boca alimentar y un lastre. Por eso se inventaron las dotes. Es decir, llévate a esta de mi casa y te regalo hasta esto. sí. ¿Vale? Como Es una que- compensación. Exactamente, es Jesucristo precisamente quien cambia esto. Y Y Jesús, la mujer ya no es sencillamente una Claro. dote. No, ella es parte, tu esposa es parte de ti. Y tú ámala eres- y respétala. Sí, exactamente. Ámala y Porque respeta. es la madre de tus hijos. Sí, y, Entonces, y de la misma manera que tú no te cortas un brazo, tú no te separas de tu mujer, Exactamente. porque soy una misma carne. él eleva el Soy lo mismo. matrimonio, lo cambia, ¿vale? A sacramento. Exactamente, es algo sagrado. Es algo sagrado. es Ya no tema deja de de ser una cosa de hombre y mujer que se unen en uno solo y tal. No, ahora es Dios el que hace la unión y lo tienes que respetar. Que luego siempre hay gente que se lo pasa por el forro. Sí, Pero la palabra de Cristo está ahí y la intención de Eh. Cristo está ahí. Cristo viene a un mundo que es patriarcal y se rodea de niños y de mujeres, sí. que son el cero a la izquierda por autonomacia en ese mundo. ¿Vale? Básicamente. Y trabaja con enfermos, que son otro problema, y con eso en sus escuderos. No, y también. 12 don nadie. No, y hasta se pone. Y cena también con gente. Sí, con pecadores, con porque pecadores, como viene él criminales, dice, tal. el médico viene a sanar a los enfermos, Sí, efectivamente. no a revisar a No los revisar sanos. los sanos. Entonces, al final, tú ves a un tío que se rodea de 12 don nadies que no saben ni leer ni escribir ni hacer nada, son pescadores. Bueno, uno de ellos sí que era, pero incluso del más dotado, digamos, de cultura de ellos, lo elige de lo que sería dentro de la cultura judía de aquel momento. Recaudador de impuestos. Exactamente, de lo más De despreciable, lo más que era- despreciable. que era el cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos. O sea, pero casi todos. Pedro Pescador. era un analfabeto pescador. Sí, pescador. Simón y Andrés lo mismo. Este Ah, hombre Simón es Juan. Pedro, ¿no? ¿Eh? Simón es Pedro. No, también Yo estoy Santiago. Santiago y Juan, perdón. Sí, Sí, bueno. Santiago y Juan lo mismo. Todos ellos, de Gente primero al humilde. último, era gente humilde. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Todo tiene un propósito. Todos podemos llegar a lo más alto. Y Ya la santidad. todos estamos llamados a la, Santidad, exactamente, a la santidad. santidad. Como dice Cristo, vosotros sois malos, pero tenéis que ser buenos. Como vuestro Padre en el El cielo cielo es es bueno, perfecto y bueno. efectivamente. Entonces, O por lo menos y intentarlo. por lo menos intentarlo, Intentarlo, de eso va. Si habéis visto el vídeo que puse que subí de Man of Steel, hablaba de eso, cuando Llorel le dice a Cal, ámalos Cal, ellos te seguirán, tropezarán, caerán, pero al final irán a dar contigo al sol y les ayudarás a Obviamente, conseguir grandes pruebas. Es un simbolismo, ¿no? Exactamente, pero Una es vez más, la que hace idea referencia a lo que más hace simple, referencia. de Sí. forma más simple para que lo entiendan. Cristo es el sol. Creo que lo hemos dicho Sí, por el tema de los japoneses. Sí, para el tema de los japoneses creo que es en otro. Sí, porque la vídeo, palabra en japonés También para Jesús, Jesús, sí, Jesús tiene que ver con el es sol. sol en japonés, casualmente. Entonces, ahí está el tema. Tenemos una película que visualmente está muy currada, en la que se tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, Sí. de dejar cosas muy importantes atrás para que el mensaje correcto, o el que hasta ese momento no se había podido llegar a la pantalla grande, llegara. Sí, sí. Y Hombre, los resultados están ahí. Os hemos estado hablando de conversiones masivas. Sí, sí. No, es que en esa película estuvo lleno de momentos. El mismo Jim Caviezel las pasó canutas, pero. Es que claro, ahí es donde está el misterio de la película, porque esta película también tiene un trasfondo misterioso.
ya no solo por las conversiones, sino por todo lo que rodeó al rodaje y esos sucesos casualmente similares a la misma pasión de Cristo, ¿no? Jim Caviezel se dislocó un hombro, por ejemplo. Por las visiones de los santos también se sabe que supuestamente, de hecho hay una devoción a la llaga del hombro, donde Cristo cargaba la cruz, que también se dañó, un carne viva tenía el hombro. Se reventó la espalda en un latigazo que le metieron, se rajó una herida de 30 centímetros. Sí. O sea, una cosa que sea una cosa tal que así. La regla de toda la vida. O sea, la regla de toda la vida en toda la espalda. En toda tu espalda. Como Cristo. Luego tuvo una pulmonía, pasó y... ¿qué más? Hipotermia. Los 2 rayos que le cayeron encima. Los 2 rayos que le cayeron encima. O sea, pero el tipo, bueno, así lo cuenta él, ¿no? Que él le pedía a Jesús que estuviese con él. Lo que básicamente era como, actúa tú, dice, yo soy tu recipiente, como que dice, actúa tú. Y quién sabe, pues tal vez sí que lo hizo. El caso es que es una película que para la gente que estuvo implicada fue transformadora a nivel personal y espiritual. Obviamente, habría gente que ya de por sí estaba, digamos, predispuesta a esa clase de sensaciones, ¿no? Porque obviamente muchos de la producción serían gente creyente. Sí. Eso es obvio. Bueno, creer. Queremos creer. Otros no, a ver, evidentemente, pero sí es cierto que durante el rodaje pasaron cosas muy raras, casualidades que son, como esta que contamos, demasiado casuales y puntuales, lo de J6, los 33 años, o sea, de hecho Mel Gibson, pero como es todo esto, no sabe si podemos promocionar la película o no, eso ya, llegó a decir en entrevistas que él, no, que esta película, yo soy instrumento de Dios aquí, esta película es de Dios, no es mía, ¿sabes? No sabemos hasta qué punto lo decía sinceramente o no, pero creo que es una gran película sin duda. Es que La Pasión de Cristo, ojo, tampoco es la más larga, tampoco creo que lo pretenda. No, ¿qué son? 180 minutos. 2 horas duraron. 2 horas y poco, 140, 130, no sé poco, por ahí. Efectivamente, es una película dura, si lo es, pero por lo mismo golpea también a un nivel emocional y te marca tanto. Porque comprendes el acto de valor, ¿sabes? Que supone que una persona se sacrifique por los demás. Exactamente. ¿No? Que eso es lo que buscaba, de hecho. Es lo que estaba diciendo, de tomar decisiones difíciles para sacar cosas de guión que otros no habrían sacado, precisamente para que el mensaje no se diluya. Exactamente. Quédate con el sacrificio. Claro, Josiño se los ha dejado caer antes. Los judíos, para limpiar sus pecados, tenían que sacrificar animales. Dependiendo de lo gordo que fuera el pecado, era un animal u otro. Sí, requeriría un animal, así le debe. Era un montón de sangre y tal. De esa carne se alimentaban los levitas, que eran los curas de aquel entonces. Y todo se fue. Y no toda la carne, sino una carne específica. Exactamente, que no voy a entrar a detalle, pero bueno. Y también les ha dicho que viene mucho de cuando se van de Egipto. Cuando se van de Egipto, si habéis visto El Príncipe de Egipto, sabréis lo que estoy diciendo, se les hace comer cabrito de cierta forma, con panes ácimos, poner sangre en los marcos, etc. Es un ritual concreto. Sí, que se puede decir que ese es precisamente, digamos que es como el prototipo del ritual posterior. Eso que es lo que se conocerá como la Pascua judía, ¿vale? Pero claro. ¿qué pasa? Cuando Cristo prepara la Pascua, la última cena, la última comida que va a tener con sus amigos, la última comida que va a comer realmente en este mundo, está todo preparado, pero nos encontramos que no hay cabrito. Sí, y el cabrito, no hay cordero. No hay cordero, y el cordero es obligatorio. ¿Por qué no hay cordero? Sí hay cordero, pero sí que hay cordero. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a entender. Cuando parte el pan y dice aquello de tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Yo soy el cordero. Sí. Y ahí toma la frase más famosa que todo el mundo guarda pero no entiende: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Exactamente. Y empiezas a entender cosas, empiezas a entender por qué lo primero que viene en el Evangelio es la ascendencia de Cristo, de dónde viene. Sí. Empiezas a entender, es que está conectado. Todo está conectado. Tiene una conexión intrínseca con ese motivo, y es que de ahí el simbolismo de por qué se sacrifica a Cristo. Pues porque, como dije antes, si un toro justifica los pecados de tu familia, de mi familia durante un año, ok, vale, pero un toro, ¿cuánto justifica el sacrificio de Dios? Exacto. O sea, Dios, hablamos de un ser eterno, por lo que el sacrificio de Dios
justifica eternamente. Aparte que ellos Sí. habían malinterpretado totalmente todo, de ahí la escena que tampoco sale en la peli, pero bueno, la escena en la que se vuelve loco y tira las mesas del templo, echa sí. los mercaderes. Porque había convertido en un mercado. Claro, porque ya la gente es en plan, bueno, Sí. pues yo puedo pecar, si no me da la gana, porque después compro 2 tórtoles Sí. o un cardero y ya está, le Y pego ya de un está. degüello, que se muere el animal para el carajo y yo ya soy feliz, ¿no? Sí, no. No. No, Vale, o sea, entonces, claro, al final, una cosa que a mí me encanta de Dios personalmente, aparte de que nunca da puntada sin hilo, tiene un sentido de humor maravilloso, es que Él predica siempre con el ejemplo. No te pide nada que no haya hecho Él primero. Básicamente. Y esto, si sale en la película, la mayor prueba. ¿Qué hace antes de comer Cristo en la última cena? Se ciñe una toalla y les lava los pies con sus propias manos a sus discípulos. Cosa que era impensable porque él era el rabí, tendrían que haber limpiado a él. Ten en cuenta que en la ley judía, Claro, pero el que limpia es el mayordomo. Claro, pero es que eso también hace un paralelismo con el pasado porque Claro. pero eso desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando nacen, pero digo mal, creo que Esaú y Jacob. Sí, los Nace- hijos de nace- los nietos de Abraham. Los hijos de Isaac. Sí, los nietos O de sea, Abraham. el que nace primero es Esaú. Pero el Si no recuerdo otro, mal. sí, el otro sale Y agarrado. el otro sale al- agarrado del talón. Y lo que dicen en el plan profecía es: el primero, el más viejo, servirá Exactamente. al último. A ver. Si te vas al Nuevo Testamento, Cristo lo dice. está lo de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y el que quiera mandar en el reino de Dios, que sirva a los demás aquí en la tierra. Exactamente. Es que si te paras a pensarlo, eso es lo que debe ser un líder, un rey, es eso. Exactamente. Rey es un buen rey, es aquel que sirve a su pueblo. Exactamente. Que se arremanga. Eso es un buen rey. Un rey que solo quiere que le sirvan a él, eso es un tirano. Exactamente. Sí. Y está pensando en otras cosas. Entonces, Exactamente. él predica con el ejemplo. Él les había dicho, el que quiera poder en el reino de Dios, que sirva, que se ponga a disposición, se humilla. Que se humille, ¿Qué que será exaltado. ¿Qué ¿no? mayor humillación que hacer? Date cuenta lo que estaba diciendo antes. Los judíos, el mayordomo es el que limpia al resto y luego encima tiene que esperar a que coman ellos para luego lavarse él y comer él. Efectivamente. Solo. En la última cena, él sirve a los demás y come el último. Luego se deja dar una paliza, se deja escupir, se deja bofetear, se deja matar de la forma más horrible posible. Se deja matar. Dense cuenta que él es Dios, realmente podría ser así. Y se Y a acaba Dios, la pero se deja matar, se deja hacer de todo. para la justificación de los pecados. ¿no? Exactamente. Y para que Para hacer el cordero del sacrificio. Exactamente. Que ojo, que es que ya no es que venga en el Éxodo tal, es que eso se referencia directamente una vez más a Génesis. Exactamente. O sea, ya desde Génesis te están hablando cuando lo de Isaac y Abraham, que es otro tal, también eso en sí mismo es casi como un spoiler de lo que va a pasar al final. Todo, hasta la O sea, Virgen todo. María sale en el Génesis. Sí, que claro. Que porque cuando le dice a la serpiente, tú y la mujer enemistados estaréis, Sí. y tu descendencia y la de ella Estaréis descendados, enemistados. será el fruto de la mujer el que te dé fin. Sí. Cristo vence a la muerte, Cristo vence al demonio. Exactamente. Y cuando tú vayas a morderle el calcañar, ella pisará tu cabeza Cabeza. con su pie. Con su pie. Ya está Con su hablando talón, con su talón. quién pare a Cristo. Básicamente. La Virgen María. ¿Quién es el Hijo del Hombre? La descendencia del hombre. Es Cristo. Él mismo se llama a sí mismo Hijo de Hombre. Y aparte de todas las profecías que se cumplen en Cristo. Por eso os digo que existe esta vertiente de los judíos mesiánicos, porque han visto las profecías, es que todas se cumplen en Cristo. Él fue muy, O sea, muy quisquilloso con eso. Cumplió la ley a rajatabla. O sea, No la ley solo no, eso, Cristo, perdón. la más flipante para mí es la de... No, es que siempre me confundo, no sé si fue David quien tuvo esa visión o fue un profeta, ahora no lo recuerdo. Pero hacía la profecía de que cuando se reconstruya el templo de Jerusalén, pasarán no sé cuántas, 70 semanas, no sé tal, que es un número que venía a significar 457. 490. Cuando se reconstruya el templo, pasarán 490 años y el reino de Dios se instaurará en la tierra. Ok. El templo de Jerusalén, que fue destruido para aquel momento, se reconstruye, se calcula históricamente que sobre el 457 a.C. Si a ustedes suman 490 años a 457 a.C., ¿qué les da? 33 después de Cristo. Después de Cristo ¿Y qué pasa el 33 Ese después de Cristo? fue el profeta, porque David, en la profecía que tuvo, David sí que soñó con Cristo, con la venida de Cristo, Sí. pero hablaba de otra forma, y a la derecha de él estaba sentado y venía de Dios, y de mi casa descendía, y de la... Exacto, de la tribu de Judá y todo eso, si no recuerdo mal.
Entonces, claro, nos fuimos por las ramas una vez Bueno, más. estamos Es que explicando es inevitable. cosas, estamos explicando Usted, cosas. si saben cómo nos ponemos, ¿por qué nos invitan? ¿Saben ¿Para qué nos invitan? Es necesario. No, es necesario, yo que sé, Es para un necesario periodismo para que ante ustedes esto. entiendan cosas, porque si yo me paro aquí a explicarte porque es importante hacer hincapié en esto, pero no te digo el por qué, pues Sí. es como si te estoy También, de diciendo... verdad, al final supongo que es un poco inevitable. Vale, ¿sí? es un poquito inevitable. Y os he dicho, bueno, una cosa también que me gusta de la Pasión de Cristo, hay un personaje en concreto que tradicionalmente siempre se lo pone como entre un tipo asustado, medio tiránico, pero aquí Mel Gibson toma un camino totalmente distinto y es con Poncio Pilato. Realmente O sea, Poncio no Poncio Pilatos en esta película, a diferencia de las otras, ¿no? Es un tipo que acaba profundamente marcado por Cristo, pero a nivel pero es que de que no está seguro de que está haciendo lo correcto. hay ¿no? O sea cartas que- de Poncio Pilato a un amigo del senador o otro cónsul, no recuerdo, que hablaba de cómo habían lamentado tener que ejecutarlo porque no le quedó otra. Claro, pero es que ese es el tema. Es que, a ver, la posición de Pilatos tampoco fue cómoda. Me explico. O sea, históricamente hablando, Pilatos no fue amigo de los judíos. No. Eso vaya por delante, varias revueltas acabó de manera sangrienta con él. No era amigo de los judíos. Pero claro, obviamente, al emperador Tiberio no le mola que no consigas llevarte bien con la gente de X provincia. O sea, es un problema político para él. Entonces, claro, aquí se te plantea una situación complicada. Tienes a un hombre en el que tú no hayas culpa ninguna, que como al Sanedrín se le ha metido en las narices que tiene que morir, tú le tienes que dar tortoli. Porque Pero si- tú sabes, no encuentras que tenga culpa ninguna. Y aunque intentas hacer algo para que para que no muera y que tenerlos contentos a los otros, no es suficiente y quieren que lo mates. Y por otro lado, tienes a Barrabás, que básicamente era un terrorista, para Sí. entenderlo, básicamente. Enemigo de Roma, para entenderlo. Entonces, claro, la tradición de aquella época judía estimaba que en la Pascua se liberaba a un prisionero a voluntad del pueblo. Entonces, claro, ¿qué hace? Ejecutas a un hombre libre y te evitas una revuelta, o te cargas a Barrabás y provocas una revuelta. Entonces, claro, la situación de él tampoco era cómoda. No digo que esté bien lo que hizo de me lavo las manos y aquí cada cual. Eso no digo que esté bien. Pero sí es verdad que en la película, él hay una escena con su mujer donde él no termina de entender el concepto. La famosa frase de Poncio Pilato, siempre será, porque siempre será así, cuando le pregunta a Jesucristo qué es la verdad. No, porque le preguntaba a Cristo qué decía la verdad que te decía y tal, y decía, si mi ejército, Cristo decía, que yo soy rey, ¿no? Le decía, tú eres rey, sí, soy rey, si mi ejército no es de este mundo, si fuera de este mundo, habrían venido en pos de mí. Y porque yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida, aunque eso creo que es de otro lado. Es que ahora no recuerdo muy de todo bien, pero Poncio le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Cristo calla. Supongo que para hacer una referencia, porque eso ya lo había contestado en el pasado. Pero eso como que a él le atormenta. Y está con su mujer en la escena en la que piensa eso, no me acuerdo cómo se llama la mujer, fulana, ¿qué es la verdad? O sea, y eso como que le atormenta. Bueno, Y ella había soñado con él. Le pidió por favor que no Sí, le que hiciera daño porque era un hombre santo, pero Sí, es cuando él le dice, mira, es que estoy amenazado de muerte, si vuelve a haber una revuelta, la sangre que corre es la mía, me va a matar, el propio César me va a mandar a matar. Entonces, trae las manos atadas. exactamente, pero te digo, es una cosa que hace diferente esta versión de Gibson, porque generalmente Poncio Pilato en todas las adaptaciones se ve como un tipo fuerte, tiránico, preocupado, y hasta punto, ese es el punto, asustado. Siempre me acuerdo de esta misma escena en la de Jesús de Nazaret, cuando se le acerca no sé si es un centurión o algo así, se le acerca a Poncio Pilato y le susurra, Poncio, no irás a liberar a Barrabás, que es un enemigo de Roma. Y él se queda mirando a Jesucristo y le pregunta, me pregunto en verdad cuál de los dos es más peligroso. ¿Sabes? Pero te digo, este Poncio Pilatos es totalmente distinto a esa imagen. Llegas hasta empatizar un poco con él, como un personaje, una especie de personaje trágico. Sí. ¿Sabes? También hay un par de momentos en la película, que también tenemos que hablar de ello, obviamente,
que son, digamos, los momentos tenebrosos de la pasión de Cuando Cristo. el diablo hace presencia. Exactamente. Porque como no pone la parte, evita la parte de la tentación en el desierto, no la pone. Sí, pero pone escenas que son aterradoras a tope. Lo del niño O sea, es súper chungo. Lo del niño es súper chungo, porque tiene que tener un simbolismo, me imagino, con el tema del anticristo. Y una tentación velada. Bueno, y la parte de Judas sí la pone, la parte del burro. La parte Y que los demonios que le muerden. Exacto, lo atormentan. O sea, todo ese es súper aterrador el tema. Sí. Aparte, también tengo que tomar la que hace de Satanás, porque es una mujer, pero se lo busque para que sea totalmente andrógeno. Sí, para que no sea ni chico ni chica. Sí. Es inquietante todo el rato. O sea, son un montón de escenas que son de pedir terror. No, y lo que O sea, notas además es la hipocresía, ¿no? Porque sí. se muestra así un poquito como los aliens de Prometeo, ¿no? Sí. Alto, blanco, Sí. con un esto negro, Ridley La Scott capucha Ridley negra, Scott sí. chupó mucho de ahí, ¿eh? Y al principio habla así todo como suavito, Sí. como el ingeniero con David, ¿no? Efectivamente. Yo te ayudaré, no sé qué, ¿no? Y cuando, De hecho, cuando Cristo lo manda a la mierda, le dice, te tomas por saco, porque este es tu reino, tú entiendes de esto, el mío viene de más allá, y yo estoy por encima de ti, Dios está por encima tuya. Ya se enfada, ¿no? Y entonces ya empieza a enseñarle otras cosas. Está el niño aquel del que estuvimos hablando, Sí. empieza a burlarse de él mientras Es sufre. que todo ese momento, en realidad, lo que viene a simbolizar un poco es, una vez más, es una tentación a Cristo. Exactamente. ¿No? O sea, que eso por supuesto no sale en la Biblia. Esto es una licencia que toma Una licencia creativa. Una licencia creativa, pero que hace reflejo de las tentaciones del diablo en el desierto, ¿no? Exactamente. Básicamente lo que dijo en plan, mira que yo sí cuido de mis hijos. Sí, exactamente. No, básicamente, es un poco ese rollo De los engendros que tienes. de los engendros que tienes, que tal, que es una tentación para que se pase a su lado. Huelga decir que no lo consigue, obviamente. Y de ahí la escena final, en la que también cargada del tremendo simbolismo de que el infierno se vacía. O sea, ya queda el diablo solo en su sótano, Sí, señor. básicamente. Yo, Ladrando y gritando. Pero claro, te digo, aún así, una vez más, es otra cosa que lo distingue a esta película de otras películas del mismo corte. Porque cuando tocan estos temas, no son tan, digamos, escabrosos. Es que lo de Judas es muy terrorífico. es que Judas, O sea, según, muy Judas, inquietante. según O sea, acepta el dinero, que es como que se completa el pacto ya, que soy un trueno. sí. Soy un trueno y le queman de repente y suelta Sí, las es monedas. pecado, De repente empieza a ver niños que no son niños. Sí. Es muy terrorífico, ¿eh? Es muy de pesadilla, de hecho. Incluso le muerden en la mano Correcto. es muy... No, y hasta lo del burro, tío, que Sí. parece como que el cadáver está como sonriendo. Sí, todo es muy creepy. Es muy dantesco. Sí. O sea, es muy de la Divina Comedia. Sí, exacto. O sea, Muy Goya, muy Goya. Es muy dantesco, porque otras películas lo que hacen es que directamente te ponen a Judas colgando y las monedas en el suelo. Sí. ¿no? O sea... No, aquí es la locura, la calle de la locura. Efectivamente. Te digo, os decimos, es una película que es dura, pero al mismo tiempo, como yo siempre digo, la luz que más brilla es aquella que está rodeada de tinieblas, ¿no? Sí, obvio. O sea, y esta película hace eso, sí, está llena de violencia y está llena de cosas que te parecen tan injustas cuando la ves, ¿no? Que te causan tanto dolor verlo. El sufrimiento de una madre, el sacrificio de un inocente. Pero claro, después tiene un trasfondo de victoria al final, en plan, sí, pasó todo esto, pero fue por un buen fin. Fue por un buen final. Fue por la voluntad de Dios y que todo se cumpliese como tenía que estar cumplido. Date cuenta que para salvar al mundo entero, ¿no? O sea que, joder, es tu película. El legado de un amigo. Va del legado de un amigo al final, ¿no? O Sí, sea, señor. la parte en la que Creo que Pedro- también yo estaba creo- lo de Pedro. sí, lo de Pedro hasta ya eso es lo que iba, me lo quitaste de la boca. Yo creo que es la única adaptación que ha sido fiel. Cuando tú lees el Evangelio, el Jueves Santo, que yo he tenido la suerte de leerlo, y la versión es larga, y tú ves como Pedro, después de negar a Cristo, después de haber jurado que nunca lo negaría, En Jesús de Nazaret es igual. niega a Cristo Sí, y no. luego suena el gallo y se acuerda. Y en esta Se versión, derrumba, ¿no? Cristo le mira cuando lo hace. Ah, es verdad, tío. Sí. Y claro, Pero vale, Mario. tu mejor amigo, que ya te había dicho que lo ibas a hacer porque él Sí. lo sabía, en el fondo tenía la esperanza de que no lo hiciera, aunque él lo sabía. Ya. Y te mira con una cara de ¿por qué me has traicionado? Y él llora amargamente.
porque ha negado a su mejor, no solo a su maestro, a su mejor amigo, a su Dios. A su Dios, sí, señor. Entonces llora amargamente y sin consuelo. Y esta película eso lo muestra muy bien. Yo recuerdo que yo Pero esta también, fíjate lo que película... te digo, también debería ser, algún día alguien tendría que hacer una película de Pedro también. La peli de Pedro es muy guay. Porque Pedro Y sí de mismo, Pablo. Bueno, de Pablo de Pablo ya hay una, hay pero una. porque Pedro es el típico personaje que cae y se levanta. Sí, Y no la veo, o sea, Pedro es un hombre falible, sí, pero es el que eligieron. Sí. En plan, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú vas a y tenía autoridad, porque básicamente, o sea, los apóstoles, a diferencia de lo que te digan los protestantes, no tenían el mismo nivel de autoridad. De hecho, en los mismos evangelios se plasma así, que cuando tienen un problema, a quien van para que medie es a Pedro. O sea, el que empieza a predicar es Pedro. sí. ¿Sabes lo que digo? O sea, que lo que pasa es que sí, Pedro tiene sus traspiés, lo cual hace que te recuerda que es un ser humano. Al final Pedro lo que también. tiene sobre todo es que se crió judío, era laxo con los judíos. Sí. Los griegos exigían más cambios. Pablo tiró mucho de las orejas por ahí, Sí, porque señor. él también... Con razón. Con razón. Con razón. Pero hay que recordar que Pablo no era... A ver, era un apóstol, pero no era uno de los 12. Era el nuevo, ¿me entiendes? Era el nuevo. Realmente el sustituto de Judas es Bernabé. Hombre, en verdad si te paras a mirarlo, va a sonar mal, pero si te paras a pensarlo, Pablo básicamente es el personaje efecto Vegeta antes de que existiese Sí, Vegeta. sí, o sea, sí. porque al principio Él mataba cristianos. en Dragon Ball Vegeta al principio es malo, ¿no? Pero ataca a los y después se vuelve de los buenos. En el Evangelio, Saulo Sí. persigue a los cristianos hasta que se encuentra con De Cristo hecho, él es el culpable. y los mata. Es el culpable de la muerte de San Esteban, que es el primer mártir. O sea, Efectivamente, o sea, y los mata, se encuentra con Cristo y entonces pasa a llamarse Pablo y se vuelve de los buenos. la O sea, famosa, lo tira del caballo, lo deja Sí. ciego, luego le vuelve vete a tal otra vez. sitio y pregunta por fulanito, que te va a ayudar. Que eso también vuelve a ser muy simbólico, que te tiren del caballo, que te derrumben del ego. No, sino, es que literalmente, Saulo, para que no lo sepa, Saulo significa el grande, o el grande, Sí. el grande. Y Pablo significa el pequeño. Exactamente. Una vez más vuelve a ser el reflejo del el que se exalta ser humillado y el que se humilla será exaltado. Hay que ser grande para ser pequeño, hay que ser Saulo para ser Pablo. Entonces, Y hay que ser Pablo para ser Saulo. Pablo era necesario porque era ciudadano romano y era un hombre Sí. de carácter, de mucho carácter. Y escribe unas cartas muy duras que hacen reflexionar a Pedro, pero hay que recordar que él no era uno de los 12, nunca lo fue. El sustituto de Judas fue Bernabé. Correcto. Que Pablo y Bernabé viajan juntos durante bastante tiempo, pero luego se pelean y se separan. Porque los humanos son así, Sí. todos se pelean y se separan, pero bueno, Sí. A diferencia de lo que cree mucha No gente, se guardaban rencor, de todas formas. los santos no son personas cuya vida es intachable. Al no. revés, los santos suelen ser personas con muchas virtudes y defectos, pero que al final ceden ante que sea tu voluntad, Señor. Exacto. O sea, ceden ante la voluntad de Dios y es al final de sus días cuando se vuelven literalmente santos, ¿no? Cuando cumplen con la misión, ¿me entiendes? Eso es lo bonito. ¡Deja de... ¡Aleja tu ego! ¡Tengo la mala afeitada, mierda! Bueno, el ¿Qué tema. te digo? Sí, el tema. Seguramente de eso irá Resurrección también. Sí, O de la sea mano que- mal afeitada. ¿no? A ver, a lo mejor en el infierno hay alguien que te afeita. No, o sea, a lo mejor los afeita a patadas, vea tú. Sí, bendito saber, a pezuñazos, ¿no? Yo tenéis que tener eso en cuenta, ¿vale? Pedro era un señor que a pesar de todo tuvo un finalazo. Sí. O sea, él dijo, a mí me vais a crucificar y además lo vais a hacer boca abajo porque yo no merezco morir Como mi Señor. como mi Señor. O sea, que sufrió el triple porque boca abajo es todavía peor. Con la sangre yéndote para la cabeza. ¿sabes? O sea, tela. Básicamente. Pero una vez más, es que os digo, molaría una película de Pedro por eso, porque también a su manera es un viaje de redención total. Hay tantas No, cosas. total. No, vamos a ver. Molarían muchas cosas realmente. Eh, Pero no lo verán tus ojos ni los míos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Nunca digas nunca. Y lo dicho, volviendo con la Pasión de Cristo como película en sí misma. Menos mal que decíamos que no nos íbamos a meter en temas teológicos, que al final Todo ha sido para explicar cosas. todo ha rápidas. sido y espero que os haya aprovechado. Sí. O sea, nuestra intención tampoco es incomodar a nadie. No, Vale. eso es tan fácil como dar de Sí, breve. exactamente, y ya está. Y ya está. Pero bueno, lo dicho, que con la película es que claro, es verla porque Yo te puedo es decir que que esa película. literalmente es toda la película son cuadros constantes. El nivel de visual, de composición visual de las imágenes, de la fotografía, el uso del color es constante. La genialidad de que esté en el idioma original de la época es
otra genialidad de la película. O sea, en la peli la banda sonora es súper emotiva, Sí. es súper épica cuando tiene que ser épica, es dramática, las imágenes simbólicas, eso, que ya de por sí Mel Gibson lo manejaba maravillosamente bien en Braveheart. Yo creo que Sí. todo el mundo recuerda el final de Braveheart, Espero. esa mano que suelta Espero. la tal, espero. Libertad. Y aquí es eso elevado a la enésima potencia, el famoso plano de la lágrima de Dios es cine. Es cine. O sea, para mí es una obra maestra. Hay gente que no opina lo mismo, pero yo no estoy para nada. Para mí, La Pasión de Cristo es la última gran película de cristiana del género religioso hasta la fecha. Sí que lo es. O de la gran, ¿sabes lo que te digo? Es de, Y eso que no hizo tanto dinero. no, sí, fue un exitazo. Sea, bueno, más o menos como de por uno, ¿no? Sí, bueno, pero aplica la inflación. Bueno, verdad, la inflación. Aplica la inflación y flipa. Siempre nos olvidamos de la inflación. Exactamente, la película fue un exitazo brutal, incluso en países donde estaba jodida pasarla. Sí. O sea, la peli, porque claro, que es que, dejando de lado temas religiosos, la peli es muy buena peli. O sea, yo entiendo que hay gente que le puede incomodar el tema de la sangre, pero después estos son los mismos que te van a ver todas las de Saw. ¿Sabes lo que Yo te creo que digo? protestar por protestar. Sí, exactamente. O sea, es una grandísima película. Y de hecho para mí es de las mejores películas que nunca que ha dirigido Mel Gibson en toda su carrera. Fácil. Yo, hombre, estaría para hacer la mejor de él entre esta y quizás hasta El Último Hombre. Y yo creo que más esta. Hasta el último hombre me encanta, tú lo sabes que me... No, nos encanta todo. Nos encanta, es un peliculón. Pero esta se nota que todo está hecho con mucho más mimo. Está todo, pero vamos, a nivel visual, a nivel técnico, porque hasta el último hombre se nota que está hecho con los medios que puede, Sí. que tiene. Pero notas que no estás viendo Salvador Soldado Ryan a nivel técnico. ¿Sabes lo No, que es te más, digo? yo creo que se inspiró más en... Vale que cogió cosas de verdad, porque al Digo, final la obvio, historia de Dallas... obvio. Pero se inspiró más en el trabajo de Eastwood, en cartas de Iwo Jima y bandas de nuestros padres. Puede, por el tema se de- nota en la de fotografía sí. y en algún uso de plano. Aunque no es tan gris como la de, No, no es tan como la de gris. Eastwood, pero sí es verdad que por otro lado ocurre lo mismo, así que tiene sentido Exactamente, sí. que tenga ese simbolismo. Bueno, pero- ocurre en Japón, pero Sí. no en el mismo sitio. Sí, pero digo, por el tema Sí, de la tierra, o sea, las playas de Japón Sí. son un poco como aquí, ¿no? De arena negra Sí, sí, y sí, todo sí. este rollo. Pero en el caso de la Pasión de Cristo, tú notas que la fotografía, el uso del color, el uso de la iluminación, todo está tratado para que parezca un cuadro renacentista. Es que, no exagero, ustedes véanse la película y vayan viéndola y vayan poniendo pausa en ciertos momentos y digan, es que es un cuadro. Y además, Es que es un cuadro, que me hermano. encanta que hayas usado el término renacentista, porque eso es a Es que lo- propósito. ¿Por qué renacentista? ¿Por qué no gótico? ¿Por qué no barroco? Porque en el Renacimiento fue cuando la iglesia quiso acercarse más al pueblo, que dejaran de ver a Dios Sí. como alguien malvado, que te ve desde arriba, así, te acusa con el dedo, y lo vieran como algo más cercano. Entonces se acercaron con esta idea a Miguel Ángel, a Rafael y a compañía, que los grandes que eran unos genios, y le dijeron, mira, nosotros tenemos esta idea. Queremos que la gente sienta a Cristo más cerca. Te damos libertad creativa, haz lo que tengas que hacer. ¿Y qué se le ocurre a Miguel Ángel? Que era un puto fenómeno. Sí. Pues me voy a ir taberna por taberna y voy a hacer bocetos, voy a hacer retratos del panadero, del tabernero, del carpintero, del Gente hijo de de aquí. fulano y tal. Y cuando esa gente después iba viendo los frescos que él iba haciendo y los cuadros y la capilla Sistina y tal, y decía, coño, Dios es papá, coño, San Pablo es el tío Es Bernardo, fulano, sí, es y Bernardo. el tabernero es Judas, y el otro no sé qué, y qué hacían con eso. Ah, cercanía. Sentían cercanía. Y de alguna forma, que algún día si puedo le preguntaré a Mel Gibson, que no lo creo, si lo hizo adrede o sin querer, se le hace justicia con estos fotogramas renacentistas que él mete en la película. Es que lo son, por las posturas de los personajes. Hay un plano que es Cristo con la cruz, que es cogido de lado. Y está, creo que es la Virgen María que está de rodillas. Y tiene al lado un soldado romano que le intenta levantar, la postura. Sí. Todo es un cuadro, hermano. Y todo se ha dicho, eso también inspiró a este hombre, a Zack Snyder. Sí. Batman contra Superman, cuando están... Ah, sí, eso está obviamente. sacado de la Pasión de De la Cristo, Pasión de Cristo, de vamos. fotograma a Pero- fotograma. pero vamos, Y es- yo que me alegro. Y yo que me alegro. Es una maravilla audiovisual la película, lo mismo auditiva. Para mí es un 10 de 10. O sea, es una película que hay que ver sí o sí. O sea, puede que no tenga la escala de una superproducción como Los 10 Mandamientos o como Ben-Hur, pero sinceramente creo que tiene mucho más corazón que esa.
con el debido respeto. Pero Hombre. se siente que tiene más. Macho, aquí hay pasión. Sí, ¿sabes? date cuenta que, por película, ejemplo, ¿entiendes? para hacer de Moisés, la de los 10 mandamientos, que yo la tengo, Sí. y la habremos visto en Ya, ese momento, ya, Charlton Heston. para hacer la de Moisés y que durara las 4 horas, porque en aquel entonces no les daba miedo que una película durara 4 horas, tuvieron que tirar de Ptolomeo. Eran menos, ¿no? ¿Eh? Eran menos. No, Venus era como está partida en 2 de los horarios de... Tanto no, ¿eh? Bueno, son 3 Yo horas y recuerdo pico. que. Son 3 horas y Pero si te pico. fijas en esa película, en los 10 mandamientos de por sí, claro, Moisés, Es que la- Charles Bronson. No, lo Charles Bronson que- no. Charles Bronson. Este hombre. Coño, el del planeta de los simios. Sí, si dijiste el nombre es ahora mismo. Charles Bronson no es. No, lo dijiste antes y ahora no me acuerdo tampoco. Charlton Heston. Charlton Heston. lo dijiste antes. Creo que es Charlton Heston. Charlton Heston. A ver, es el tío, era el tío duro. O sea, Charlton Heston en aquella época es como La Roca a día de hoy, Sí. ¿vale? O Arnold Schwarzenegger en los 80 y los Sí, 90. sí. Era como el tío duro, ¿no? Era el galante, el machote. Pero claro, tú te lees el Éxodo y el mismo Moisés en plan, pero si yo soy torpe para hablar, sí que me trabo. Moisés, de hecho, en el Éxodo, él, Sí. él no habla. O sea, Casi no habla, que el habla que habla es Aarón, ¿no? Aarón. Por Él él. lo que hace es los milagros con el tal. Efectivamente. Porque él tenía miedo escénico. Era una persona que se Sí, nota algo que así. tenía miedo Pero escénico. claro, Charlton Heston no. Quita para allá que soy Pero, Charlton Heston. ¡Oh! ¿cómo lo compensan? La Sí. primera parte de esa película es histórica. Es decir, ellos buscaron historiadores griegos como Ptolomeo, muy importantes, este hombre, el propio Aristóteles, Sí. el otro, el de la moto, ¿qué había histórico probado de Moisés? Y es verdad que Moisés, criado en corte de Faraón como sobrino, que no hijo, creo que fue como sobrino de Faraón, fue general, fue arquitecto, estuvo a cargo de la construcción de cierta ciudad, que sale en la película, y de la defensa del sur de Egipto, contra creo que fue Etiopía. Hay seguramente con la del y Kush. consigue una gran alianza con la reina de ese lugar, porque en aquella época en África había reinas. No, y otra cosa que tiene buena esa película es el, Y tema, entonces- es el tema de. Pues sí, la escala. Es decir, en aquella época no había digital per se, ¿no? O sea que cuando tú veías a yo qué sé, a 500 actores haciendo de judíos abandonando Egipto, eran 500 De todas actores formas, vestidos con sus ropas El abandonando. culmen de todo eso, Sí. hay que reconocerlo, está en Cleopatra. La película de Cleopatra Sí, que fue- lleva al límite a Hollywood en aquel entonces. Y como me y pregunté, fue un mega fracaso. fue un mega fracaso, No sé. pero el trabajo que tiene allí No, sí, deja sí, en sí. vergüenza al Hollywood hoy en día. Sí, Pero básicamente. mucho. Cuando aquella mujer entra en aquella procesión por Roma para adentro, Sí. con todas aquellas Sí, con aquella sí. pirámide, aquello está Que de todo es bien un set, hecho, o sea, está hecho de bien hecho. O sea, claro, es un set y si son 1000 personas, son 1000 personas O sea, caracterizadas el todas. ¿no? trono en forma de pirámide en el que la llevan hasta César, que es gigantiósico, eso está de bien hecho, que a la gente hoy en día se tendría que dar la cara de vergüenza la mierda que llevan al cine. Y punto. Y punto. Y punto. Sí, si te lo puedo creer. Pero volvemos, pero ese es el tema. O sea, sí, hay películas que eran más grandes en escala, pero sinceramente, La Pasión de Cristo tiene más corazón. Sí. Tiene más, es más A emotiva. ver, es su más director profunda, barra guionista, porque también la guionizó Sí, él. sí. Bueno, junto con otros dos más, Bueno, creo. pero Sí, cree, pero sí, cuando una sí. persona que tiene fe, o lo que dijiste tú antes, al final es cariño, Sí, es cariño. está trabajando en algo Es lo que cree, ¿sabes? Efectivamente. pues sale otra cosa, es que es así. Sale calidad. ¿Por qué Spielberg podía hacer tantas cosas al mismo tiempo cuando estaba en su época de prime en Hollywood? Porque que lo si amaba, produzco tío. esta película, dijo esta, hago esta porque serie. lo amaba, estaba como un, Claro. niño, estaba como un niño chico. ¿Qué porque conseguí no yo el sé otro si- día que te las enseñé? Los cuentos cuentos maravillosos de maravillosos Steven de Spielberg. Steven Es que tenía tiempo hasta para eso. Y tenía. Fíjate tú que hice. ¿Cómo es el destino? Hice el vídeo de El fin de los días. Peter Hyams no es muy conocido, lo dije en el vídeo. No. Tiene El fin de los días, tiene un par de cosas con Van Damme, tiene Sí. el sonido del trueno, que es lo más famoso que tiene, Señor. y la reliquia. Vale, pero sale en los cuentos Un clásico, maravillosos de Spielberg. un clásico incomprendido, la reliquia. Sí, sí. Un clásico de Pero lo 90. que voy es que ese hombre Sí. es de los directores que hacen los capítulos para Spielberg en Cuentos Maravillosos. Sí. O sea, dices tú, fíjate la calidad que el tío se buscaba para dirigir las series de televisión. Sí, que sí. Que... ¿A quién le dejó su niño bonito que era Regreso al Futuro? Claro, A Robert Zemeckis. A Robert Zemeckis, coleguita. Y en aquel entonces todavía era bueno Bueno, dirigiendo. Sí. No, a ver, Robert Zemeckis se perdió Se perdió hace una década más o menos, sí. Por eso es verdad que está bien dejar las cosas cuando tienes que Sí, dejarlas. exactamente. O sea, Pero hay gente que pero- nunca pierde ese talento. Mira, Efectivamente. Spielberg lleva un montón de tiempo sin dirigir. Produjo Transformers, lo supo ver, las tres Sí, primeras. lo supo ver. Luego hizo Caballo de Guerra,
que es muy buena. Película personal también de él. Hizo... Bueno, ahí él empezó ya con su etapa personal. Sí, bueno, con su pero etapa de voy a hacer después lo hizo que me- Ready Player One, Sí. que le cayó la boca a un montón de gente con Ready Player One. También, Todavía puedo también tengo hacerlo una cosa. Él mismo dice que lo pasó muy mal. con Ready Player One. Sí, no porque él dice, mira, cuando era joven no había problema. Claro. Pero dice, cuando estaban en el preestreno de esa película, o no me acuerdo si la ponían en Cannes o algo Sí. así, y él estaba tan preocupado de que la película no le gustase al público, ¿sabes? De que lo decepcionase, que se puso mal, o sea, su Claro. taquicardia, estaba súper asustado, después la gente aplaudía y tal, y le gustaba tal, y se relajó. Pero dice, pero es que lleva los tipos a Totrote, Ready hermano. Player One, Eso es una cosa que lleva sí. arrastrando desde Tiburón. Sí, Cuidado, pero, bueno, porque- pero el tiburón cuando vio que el vomitar sabía que era un éxito. Sí, pero el mal trago no se lo quitó nada. Pero también es verdad que era su primera gran megaproducción. Claro, Era su tercera película. Claro. Luego, pero después llega y acepta hacer para Disney Plus la enésima reedición de A Love Story, que le importa, Sí. explícame tú quién, y se pega otro patito. A ver, una vez más, es importante que la gente también se equivoque. Sí. Y cada uno tenemos que cargar con nuestras culpas Sí. y también tenemos que saber perdonarlo. Steven, Yo lo quiero igual. yo te perdono por Te Rachel perdono. Segler. Y por Jurassic World también. También, pero sobre todo Rachel Segler. Tú la metiste en este fregado, te perdono, tío. Perdón, ya Jurassic World está. no, mundo perdido. No Mundo pasa- perdido, que no Jurassic pasa World, mundo nada. perdido. El mundo perdido. También te perdono, tío. Te perdono. Te perdonamos Te perdono todo. porque me has dado muchas cosas buenas. Has hecho de mí una infancia muy feliz. Sigo pensando que eres el mejor director de la historia del cine, pero eso es algo personal. O mínimo de los mejores. No, para mí es el mejor, pero eso es personal. Sí, Al final eso es que, personal. es que a mí nunca me gusta entrar con él. Es el mejor de porque. En lo personal lo En digo, lo ¿no? personal. Porque es que hay tantas cosas que no he visto. Claro. Tantos directores que no he estudiado que no me atrevo a Por decir cierto, el mejor. se viene. Nolan está haciendo. La Odisea. La Odisea. Sí, señor. Agárrate. No, si Con Tom ya Holland. he visto. A ver, yo tengo ganas de verla. No, yo también. Ahora Espero que no sea un ahora sí te sé decir que los fans de los temas históricos, Se van a cagar. de los temas históricos de diseños de armaduras y armas así, básicamente están así ahora mismo. Cortándose las venas. Cortándose las venas, porque sí es verdad que el diseño de lo que han mostrado es en plan, Es Nolan, hermano, es Nolan. mira nene, Nolan no tiene punto intermedio. hermano, es O capaz lo que, hace bien o lo hace mal. capaz que te los pone en la película con trajes y corbatas, es capaz. No lo sé. A ver, Te digo. te estoy diciendo, Nolan hace una obra maestra, porque para mí es una obra maestra como es Interestelar. Sí. No, a ver, y te pone lo de que- robot super avanzado un puto cajero automático. Lo que ¿sabes? me O sea gusta que- y lo que yo quiero ver es si va a caer en el, para mí es un error, Sí. si va a caer en el error de intentar contar la historia de la Odisea, pero con un filtro de realismo. Bueno. Es que él peca mucho de eso. Sí. Y la Odisea, lo que mola de la Odisea en sí, no es solo el viaje de Odiseo o de Ulises. Lo que mola es ver al Cíclope, a las putas sirenas, a Escida y Caribdi. ¿Sabes? Vamos Eso a es ver- lo que vamos a ver mola. por dónde sale. Vamos a ver por Exactamente. dónde Bueno, yo creo que bueno, confirmado están que salen dioses y tal. Pues vale, vale. Así que sale. supongo A ver, yo. si lo van a hacer como en la película esta que salía Henry Cavill. Hmm. ¿Cómo se llamaba? Que era de Teseo. Ah, sí, Immortals. Que estaba hecho como si fuera una obra de teatro. Sí, literal. Eh, Pero mira, esta película también con el paso de los tiempos, cuanto más la ves, es de esas que al principio te medio choca, pero luego la vas apreciando más. A mí lo único ¿Sabes? que me molesta de esa película es el diseño de los titanes. Lo demás te lo guardo. O sea, lo demás me parece bien A ver. porque tú ves la peli y está claramente desde el principio intentando emular una obra de teatro, Sí, dramática sí. como se hacía en el Imperio Romano y Es en verdad. el Imperio Griego. Y está diseñada para que parezca eso. Exacto. O sea, Entonces, está- pues si esa es la premisa del director, eso está muy bien hecho. Correcto. Ya está, es fiel a lo que mira, él quiere hacer. pero por lo menos sigue teniendo ese tono fantástico. Sí, exacto. Una que para mí fue una de las mayores desilusiones Sí. fue la adaptación del cómic de Hércules que hizo Downey Johnson, Ah, La Roca, que lo mismo. No, vamos a explicarlo como si fuera algo realista. No puedes hacer a Hércules realista, hermano. Ahí la cagas. Sobre todo cuando después en la película pones un montón de escenas de sus batallas con la hidra y tal. No, pero esto no ocurrió así, esto ocurrió así, en verdad son exageraciones. Eso es una mierda, hermano. O sea, y Christopher Nolan es muy de eso, tío. No sé qué vamos a Bueno, ver. pues también es de coger una película de James Bond y complicarla muchísimo, llamarla Tenet. Yo creo que Sí, te cuento. sin Es necesidad. que ese es el problema de Nolan. Lo estábamos hablando el otro día y yo creo que con esto ya nos despedimos. Sí, porque ya estamos divagando. El director del siglo XXI con mayúsculas es Nolan. Te guste o no te guste, es el referente. Sí, básicamente. Vale. Y él tiene películas muy buenas que pueden tener sus fallos, o como Origen, que tiene sus fallos argumentales como Sí. el otro día o tal, pero muy buena película. Y después tiene películas que son horribles, como Dunkerque. No tiene un punto intermedio. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues Nolan hizo, y ahora hizo Oppenheimer, que es un puto peliculón. Está muy
viene Oppenheimer. Y espérate tú, porque ahora viene esta. Si y la puede ser un Odisea, huevo de oro o una puta o una castaña. puta castaña, o sea, no... Entonces, punto intermedio no tiene, te lo puedo asegurar. Lo ha demostrado. Básicamente. Cosa que alegremente no puedo decir de Mel Gibson. ¿No? Porque incluso que la última película de Mel Gibson es la más flojita que ha hecho. sí, Pero ¿verdad? por presupuesto. La de Amenaza en el aire. Amenaza en el aire. Vale que no es la tal, pero no es mala película. No, tampoco, para o nada. sea, Él sí tiene punto intermedio. Es entretenida. Yo, para mí, todavía yo no encontré una película de Mel Gibson que yo le diga es mala. No. O sea, yo aún no. Que no pasa nada. Si, a ver, tarde o temprano la tendrá, supongo. Eso es Todo, inevitable. bueno, ¿no? menos Tarantino, pero porque ha sido listo. Bueno, mentira, la del coche es flojita. Claro, pero es que el tema de la del coche que tengo que rever. A ver, yo esa película en su momento la odié con una pasión La tenemos que rever. desenfrenada. Pero claro, después me para pensar, a ver, si la idea de Tarantino era hacer una peli de mierda, entonces bien, ¿no? No lo sé. A O ver. sea, es como cuando la gente le echa mierda a Batman y Robin. A ver, si la idea de Batman y Robin era adaptar la serie de los 60, entonces chapó. Ya. O sea, si esa era la idea, A ver, chapó. sí, A ver, sí, pero no. Sí, exactamente, nadie pidió eso. El tema, Tarantino siempre ha dicho, y por eso para mí es el segundo mejor director de la historia del cine, aparte porque tiene... Son palabras muy arriesgadas. Para ahí. mi gusto. A ver, Mi Zapato, gusto es me mi tendrás gusto. que explicar por qué Tarantino es mejor que John Ford. Es posible que sea menos racista que John Ford. Pero ¿por qué es mejor Para que mi John gusto. Ford? Me, ¿Por qué? me ha llegado más que John Ford. pero ¿Por qué? ¿Cuántas películas de John Ford has visto tú? Tú tendrías que hacer la lista ahora, gracioso. Pero bueno, el tema es que para mí es el segundo porque tiene esa capacidad que te lo hemos hablado tú y yo muchas veces de hacer libros, no películas. Sí, sí, Él sí. cuenta libros y desarrolla los personajes como si fueran un libro y para mí eso es algo increíble. Sí. Pues hasta él siempre dijo que quería hacer 10 películas, que al final me da que va a hacer alguna más, pero bueno. Porque la capacidad que tiene una persona de ser creativa es limitada Sí. y aún así, limitándose, hizo una peli de mierda. Así que, ¿yo qué quiere que te cuente? Ya. Pues cuando tú ves la del coche, después de haber visto Reservoir 2, Pulp Es que a lo Fiction, mejor ese es el problema, tío. Eh, Porque era Jackie Brown. Django desencadenado, Django, bueno, esa Malditos no, a ver, Bastardos. Django vino después, Bueno. pero sí es verdad que por aquel entonces ya había estrenado Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Volumen 1 y Kill Bill Volumen 2. No sé si me estoy dando alguna de tintero, pero claro, y sacas eso Le quedas en pregunta. y dices tú, joder, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que a ti no te gusta mucho, pero Pulp Fiction. No, no me gustaba en pasado. Ah, vale, no me gusta. Vale, ok. Pues, y te expliqué por qué. De pequeño me daba mucha ansiedad Ansiedad. la parte de Bruce Willis. De Bruce Willis. Porque es que él sabía que la estaba cagando y aún así cometía la equivocación a propósito. Yeah. Siempre vuelvo que sabe que no tiene que volver. Y yo de niño solo lo entendía. Y me daba una frustración. Dios, que lo mato. No. Pero bueno, el caso está que tú ves esa película y la de cantidad de diálogos que tiene, variados, que son de temas a veces mega absurdos, Sí. como lo de los masajes en los pies, la hamburguesa de... Lo de John Travolta queso, y el otro, lo de John Travolta, el bacon. el bacon, lo de la bala milagrosa, lo de tal... Pero son súper variadas. Y claro, llegabas a Death Proof y los diálogos son todos sexo y armas. Sí. Esto todo, puta, coño, pistola, y así como medio en bucle, y te quedas como, coño, ¿y no del tío que dirigió todo eso? Muy poco. Pero claro, después te paras a pensarlo, bueno, buscan homenajear las películas Greenhouse de los años 70, Claro. y es que esas películas son A así ver, de malas. pero aquí es donde entra el tema de que Entiendo, mucha entiendo. gente ignora de que él trabajó 10 años en un videoclub, Sí. comió mucha mierda, entonces su forma no de solo- hacer cine es honrar a todas esas películas. ¿Qué es Jackie Brown sin un Sí, un homenaje al Black Exploitation? sí, efectivamente. ¿Y qué es Kill Bill sin un De hecho, la homenaje? protagonista es una diva del Black Exploitation. Exactamente. o sea que- ¿Y qué es Kill Bill sin un homenaje a las pelis de Kung Fu de chinos de los 80 y Claro. 70? Y O sea, western también. Y el western. Algunos Django, por si no te queda claro, para eso te pone al final la banda sonora de La Llamada Trinidad, Sí. es un homenaje a todo el spaghetti western italoamericano. Sí, señor. No, es que siendo justo, él mamó cine ya desde crío, desde Pobre. pequeñito mamó cine. O sea, en su libro Memorias de Cine lo explica bastante bien. A ver, es un pibe de los 70. Sí. Él se crió en los 70. No tiene muy buena opinión de los 80. A ver, y yo lo entiendo porque sí es verdad que desde su punto de vista tiene cierta razón. Porque, o sea, por ejemplo, que yo sé que no es muy popular lo que voy a decir, pero en los 80 nosotros lo tenemos como una época idealizada. Un poco. Un poco bastante. Sí. ¿no? Pero sí que es verdad que en los 80 se reinstauró, porque eso venía de los años 50, se restauró una suerte de correctismo político, ¿sabes? En las obras de ficción. Por ejemplo,
ya los personajes no podían ser como Travis de Taxi Driver. O sea, no podía ser un tipo desequilibrado que de repente un día decide convertirse en un vigilante. Pero el tío es un desequilibrado. O sea, el tío no está bien de la cabeza. No, ya no podía ser así. Ahora tenía que ser un personaje, en todo caso, dramático, que al final tiene una redención y es un héroe, como el caso de Rambo, ¿no? Sí. O sea, la diferencia entre Rambo de la película al libro es notoria. Bueno, o sea, la película... Como al fin- para empezar en el libro La Palma. Exactamente. Es mucho más trágica en el ambiental. Es decir, los 70 fue una época que era moralmente más deprimente en general. Y los 80 como más idealizado, era más ligerito, más amable, más los buenos siempre ganan, la justicia siempre prevalece. Tranquilo, luego llegaron los 90 que era todo extremo. Claro, pero los 90 que los 90 fue un reflujo de los 70. Sí. ¿Cuándo aparece Tarantino? En los 90. En los 90. O Es sea, verdad, es verdad. Reservoir eso- del 92. Y claro, las películas de Tarantino, sus personajes no son buenas personas. Ni de coño. O sea, en Reservoir Dogs son todos criminales, son Sí. todos ladrones y algunos de ellos son psicóticos asesinos, ¿vale? Que es una cosa que también sacó él de la película que más la inspiró para esa, que fue, o la que más, que fue Grupo Salvaje. Que el Grupo Salvaje, una vez más, los protagonistas son bandidos en la época del oeste, pero son gente mala, o sea, no son buena gente. Lo mismo pasa en Pulp Fiction, la mayoría de personajes de Pulp Fiction son gente mala. No, la mayoría Sí. no todo. Exactamente, básicamente. La tiranía de los hombres malos, pero me esfuerzo, Ringo, por ser el pastor. Exactamente. ¿Sabes lo que te digo? Eso es lo que había bebido él. Y claro, sí es verdad que yo lo entiendo que en los 80, esta moralina de la que nos quejamos ahora, en verdad ya pasaba en los 80 también, pero claro, a mí me gusta puntualizar también eso. En los 80 la moralina que había, todos teníamos un consenso de que es correcto. Todos entendemos que no está bien ser racista, todos entendemos que hay que amar al prójimo, que hay que ayudarlo y dejar nuestras diferencias de lado. Eran cosas como, digamos, más democráticas, ¿no? Sí. Era un correctivo político más democrático en el que la mayoría de seres humanos estábamos de acuerdo. No como ahora, que por lo visto no podemos no aceptar que Bobby de Quinto B sea un delfín Sí. intergaláctico. Eso. ¿Sabes lo que te digo? Te entiendo. O sea, Te entiendo. para entender. Qué reflexión final más maravillosa. Sí, que no tiene que... Este es el momento off A topic. ver, Esto deberíamos... No te quejes, no, se queda, disculpe. No te quejes porque durante 1 hora y 10 minutos más o menos hemos hablado de la pasión de Cristo y de sus entremeses, ¿eh? Cuidadito, Sí, así que no te cuidadito. quejes. Y el trasfondo teológico que puede haber detrás. Bueno. Y ahora tocaba la parte de control. Si tocaba la parte en la que total. nuestras neuronas dicen suelta información, suelta información, suelta información. Básicamente. La próxima Y eso que no semana- hemos empezado a hablar de qué tiene que ver Ciudadano Kane y Capitán Subasa. Telita. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Por Si favor. tiene algo que ver, fue pura casualidad. Nos vemos la semana que viene con otro nuevo podcast que ya veremos de qué va, que tenemos Sí. semana para verlo. Básicamente. Cuídense, gente. ¡Mua!